Florence Scovel Shinn dedicó 19 largos años a enseñar a las personas el arte de decretar, a pronunciar esas palabras de poder, a usar la voz como una herramienta divina. Pero guardaba un secreto celosamente custodiado durante casi toda su vida. Un secreto tan, pero tan poderoso que temía revelarlo en público, porque este secreto contradice todo lo que has escuchado sobre la manifestación. Florence descubrió algo más poderoso que hablar, algo que la mayoría de los maestros de la ley de la atracción ignoran por completo. Y cuando comprendas lo que estoy a punto de revelarte en los próximos minutos, te darás cuenta de por qué tus decretos a veces parecen no funcionar, por qué tus afirmaciones chocan contra una pared invisible, por qué hablas y nada sucede. El secreto de Florence no era una nueva palabra mágica, no era un decreto más elaborado, no era una técnica de visualización más sofisticada. El secreto de Florence era el silencio. Pero, espera, no cualquier silencio. Florence descubrió una práctica específica. 7 minutos, a las 7 de la mañana, durante 7 días. Y lo que sucedía después de esos 7 días asustaba incluso a la propia Florence. Manifestaciones que parecían imposibles, respuestas que llegaban de fuentes inesperadas, sincronicidades que desafiaban toda explicación lógica. Como si la mismísima Virgen María estuviera guiando los hilos. Probablemente te estés preguntando, ¿cómo puede el silencio ser más poderoso que decretar? ¿Cómo no hablar puede manifestar más que hablar? Esto parece contradecir todo lo que has aprendido sobre la ley de la atracción. Y es exactamente por eso que este conocimiento permaneció oculto durante tanto tiempo. En 1923, Florence atendía a una mujer llamada Guadalupe. Guadalupe era lo que Florence llamaba una decretadora compulsiva. Se despertaba decretando. Pasaba todo el día repitiendo afirmaciones. Se iba a dormir murmurando palabras de poder. Guadalupe conocía todos los decretos, practicaba todas las técnicas. Tenía cuadernos llenos de afirmaciones escritas miles de veces. Y Guadalupe estaba completamente bloqueada. 3 años de práctica intensa. 3 años repitiendo que era próspera, abundante, bendecida. Y la realidad de Guadalupe era exactamente lo opuesto. Deudas acumuladas, relaciones rotas, salud frágil. Cuanto más decretaba Guadalupe, peor parecían ponerse las cosas. Florence observó a Guadalupe durante semanas, estudió sus patrones, analizó su energía. Y entonces, Florence percibió algo que cambió su comprensión sobre la manifestación para siempre. Guadalupe no podía escuchar. No era un problema físico. Los oídos de Guadalupe funcionaban a la perfección. El problema era más profundo. Guadalupe estaba tan ocupada, hablando con el universo, que no lograba escuchar lo que el universo intentaba decirle. No escuchaba la guía de la Virgen. Florence le explicó a Guadalupe una verdad que pocos entienden. La manifestación no es un monólogo, es un diálogo. Tú hablas con el universo a través de tus decretos, pero el universo también habla contigo, a través de la intuición, a través de las señales, a través de esa voz suave que susurra en el silencio, como un mensaje de la Virgen directo a tu corazón. El problema es que la mayoría de las personas nunca deja de hablar el tiempo suficiente para escuchar. Florence le dijo a Guadalupe algo que la dejó impactada. Le pidió que dejara de decretar, completamente, por 7 días. Guadalupe se resistió. ¿Cómo así dejar de decretar? ¿Eso no va a bloquear todo? Florence sonrió y le dijo que era exactamente lo opuesto.
El exceso de decretos, ya, estaba bloqueando todo. Pero Florence no pidió solo silencio común. Le enseñó a Guadalupe la práctica del silencio sagrado. Cada día, a las 7 de la mañana, Guadalupe debía sentarse en silencio absoluto durante 7 minutos, sin decretar, sin afirmar, sin visualizar, sin pensar en la manifestación. Solo silencio, solo presencia, solo escucha, solo la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Guadalupe pensó que sería fácil. 7 minutos no era nada comparado con las horas que pasaba decretando. Pero en el primer día, Guadalupe descubrió algo perturbador. No podía quedarse en silencio. En los primeros 30 segundos, su mente comenzó a gritar. Pensamientos sobre deudas, preocupaciones sobre el futuro, listas de tareas, recuerdos dolorosos. La mente de Guadalupe era una cacofonía constante, que nunca había percibido porque estaba siempre ocupada, decretando por encima de ese ruido. Florence explicó que ese era exactamente el problema. Guadalupe estaba usando los decretos como una forma de huir del caos interno. Cada afirmación era un intento de abafar los pensamientos negativos. Pero abafar no es lo mismo que curar. Y mientras aquel caos interno existiera, ningún decreto tendría poder real. El silencio de Florence no era una técnica de relajación. Era una herramienta de diagnóstico espiritual. En el silencio, descubres lo que realmente está sucediendo dentro de ti. En el silencio, enfrentas los miedos que tus decretos intentan esconder. En el silencio, escuchas las creencias limitantes que sabotean tus manifestaciones. Es un espejo del alma. Guadalupe persistió. Día tras día, a las 7 de la mañana, se sentaba en silencio. Los primeros 3 días fueron un infierno. Su mente gritaba cada vez más alto. Recuerdos dolorosos que había enterrado hacía años comenzaron a emerger. Miedos que no sabía que tenía vinieron a la superficie. Pero algo comenzó a cambiar en el 4.º día. Los gritos comenzaron a disminuir. Los pensamientos comenzaron a desacelerar. Y por primera vez en años, Guadalupe experimentó algo que había olvidado que existía. Paz. Una paz que solo la Virgen podía conceder. En el 5.º día, Guadalupe escuchó algo en el silencio. Una voz suave. No era una alucinación. No era imaginación. Era aquella voz que Florence llamaba la intuición divina. La voz de su alma. Y esa voz le dijo a Guadalupe que hiciera algo muy específico. Llamar a una prima con la que no hablaba hacía 5 años. Guadalupe se resistió. ¿Por qué llamaría a aquella prima? Habían peleado. La relación estaba rota. No tenía sentido. Pero la voz en el silencio era clara. Y Florence siempre enseñó que cuando la intuición habla, tú obedeces. Guadalupe llamó. La prima atendió sorprendida. Y en los primeros minutos de conversación, la prima mencionó algo que hizo que Guadalupe casi tirara el teléfono. La prima tenía una amiga que estaba buscando exactamente el tipo de servicio que Guadalupe ofrecía. Un contrato que pagaría todas las deudas de Guadalupe de una vez. En 7 días de silencio, Guadalupe manifestó lo que 3 años de decretos no consiguieron. Un verdadero milagro. Pero aquí está lo que necesitas entender. No fue el silencio solo lo que manifestó. Fue lo que el silencio permitió que sucediera. Cuando Guadalupe dejó de hablar, finalmente consiguió escuchar. Y cuando escuchó, recibió la orientación divina que necesitaba. La intuición siempre estuvo intentando guiar a Guadalupe hacia aquella llamada. Pero Guadalupe estaba demasiado ocupada decretando para escuchar. Florence pasó los próximos años refinando la práctica del silencio sagrado. La probó con decenas de alumnos. Documentó los resultados.
y lo que descubrió confirmó su teoría. De las 47 personas que siguieron la práctica correctamente, 43 tuvieron manifestaciones significativas en hasta 21 días. Eso es una tasa de éxito de más del 91%, mucho mayor que la tasa de éxito de los decretos solos. Pero Florence descubrió que no era cualquier silencio el que funcionaba. Había condiciones específicas que debían ser respetadas. Primero, el horario. Las 7 de la mañana. No era arbitrario. Florence explicaba que a las 7 de la mañana, el velo entre el mundo físico y el espiritual está particularmente delgado. El cuerpo está saliendo del estado de sueño, donde el subconsciente aún está activo y receptivo. La mente consciente aún no ha asumido el control total. Es un momento de transición, un portal natural, como el amanecer que nos regala la Virgen de Guadalupe cada día. Segundo, la duración. 7 minutos. Tampoco era arbitrario. Florence probó duraciones diferentes. 3 minutos eran insuficientes para aquietar la mente parlanchina. 10 minutos causaban desconfort en principiantes y generaban resistencia. 7 minutos era el tiempo perfecto, lo suficientemente largo para crear silencio real, lo suficientemente corto para ser sustentable. Tercero, la postura. Florence insistía en que la persona debía sentarse, no acostarse. Acostarse inducía al sueño. Y el objetivo no era dormir. El objetivo era crear un estado de alerta relajado, presente, pero no tenso, quieto, pero no inconsciente, como cuando estamos en oración. Cuarto, el compromiso. 7 días consecutivos eran esenciales. Saltar un día rompía el momentum energético. Florence lo comparaba a un teléfono intentando hacer conexión. Cada día de silencio era como una señal siendo enviada. En el 7º día, la conexión se completaba, como una manda que se cumple a la Virgen. Y había una 5ª condición que Florence consideraba la más importante de todas. Durante el silencio, no deberías intentar manifestar nada. Esto confundía a muchos alumnos. ¿Cómo así no intentar manifestar? ¿No es ese el objetivo? Florence explicaba que el silencio no era una técnica de manifestación. Era una técnica de preparación para la manifestación. Piénsalo así. Antes de plantar una semilla, preparas el suelo. Remueves las malas hierbas. Aereas la tierra. Creas las condiciones ideales para el crecimiento. El silencio era la preparación del suelo de tu mente. Las afirmaciones poderosas eran las semillas. El error de la mayoría de las personas era intentar plantar semillas en suelo contaminado. Decretar prosperidad mientras la mente está llena de miedo. Afirmar abundancia mientras el subconsciente grita escasez. Las semillas hasta germinan, pero no consiguen echar raíces en suelo tan hostil. El silencio de Florence limpiaba el suelo, removía las malas hierbas mentales, creaba espacio para que las afirmaciones poderosas pudieran realmente funcionar. Pero el silencio hacía algo aún más poderoso. Él abría un canal de comunicación que la mayoría de las personas ni siquiera sabía que existía. Florence llamaba a ese canal la línea directa con lo divino. Cuando estás siempre hablando, la línea está siempre ocupada. No consigues recibir llamadas, pero cuando haces silencio, la línea queda libre, y es ahí que la guía divina puede entrar. En 1925, Florence atendió a un hombre llamado Raúl. Raúl era empresario. Estaba al borde de la bancarrota. Había intentado todo. Afirmaciones poderosas, visualizaciones, decretos. Nada funcionaba. Los acreedores estaban cerrando el cerco. Raúl tenía exactamente 14 días antes de perder todo. Florence miró a Raúl
y dijo algo que lo dejó furioso. Ella dijo que Raúl estaba manifestando la bancarrota. Raúl protestó. ¿Cómo así manifestando la bancarrota? Él pasaba horas por día decretando prosperidad. Visualizaba su empresa creciendo. Afirmaba éxito a cada momento. Florence preguntó qué Raúl pensaba en los intervalos entre las afirmaciones poderosas. Raúl quedó en silencio. ¿En los intervalos? Bien. En los intervalos él pensaba en las deudas, en las cuentas, en los acreedores, en el miedo de perder todo. Florence explicó el problema. Raúl pasaba quizás 1 hora por día decretando prosperidad, pero pasaba las otras 23 horas vibrando miedo y escasez. La matemática era simple. 23 horas de miedo siempre vencerían 1 hora de afirmación poderosa. Pero el silencio podría cambiar esa ecuación. Florence le enseñó a Raúl la práctica sagrada del silencio, pero con una modificación importante. Además de los 7 minutos a las 7 de la mañana, Raúl debería hacer 1 minuto de silencio a cada hora durante el día, 60 segundos de pausa, 60 segundos de presencia, 60 segundos interrumpiendo el ciclo de pensamientos negativos. Raúl se resistió. Él no tenía tiempo para quedarse haciendo silencio. Su empresa estaba hundiéndose. Él necesitaba actuar. Florence respondió con una pregunta que silenció a Raúl. ¿Toda esa acción que estás haciendo en los últimos meses está funcionando? Raúl comenzó la práctica al día siguiente. Los primeros 3 días fueron tortura. Cada vez que Raúl hacía silencio, su mente gritaba sobre las deudas, sobre los acreedores, sobre el fracaso inminente. Pero Raúl persistió. En el 4.º día, durante el silencio de la mañana, Raúl tuvo una voz del alma clara. Un nombre vino a su mente. El nombre de un antiguo socio de negocios con quien él había perdido contacto hacía años. Raúl lo ignoró. Probablemente era solo su mente divagando. En el 5.º día, el mismo nombre vino nuevamente, más fuerte esa vez, con una urgencia que Raúl no conseguía explicar. En el 6.º día, Raúl no aguantó más. Él buscó el contacto de ese antiguo socio y llamó. La conversación que se siguió cambió todo. El antiguo socio estaba buscando exactamente lo que la empresa de Raúl ofrecía. Un contrato que no solo pagaría todas las deudas, sino que dejaría a Raúl con capital para expandirse. Un contrato que había surgido hacía apenas 2 semanas y que el socio no sabía a quién ofrecer. Si Raúl hubiera llamado 1 semana después, el contrato ya habría ido para otro proveedor. El silencio no manifestó el contrato. El contrato ya existía. El silencio permitió que Raúl escuchase la orientación para encontrarlo. Esa es la diferencia fundamental que Florence descubrió. La mayoría de las personas piensa en manifestación como crear algo de la nada. Afirmar poderosamente y mágicamente el universo produce lo que pediste. Pero Florence entendía que la manifestación funciona de forma diferente. El universo ya tiene todo preparado para ti. Tu abundancia ya existe. Tus soluciones ya están disponibles. Tus milagros ya están listos. El problema no es que el universo no entrega. El problema es que tú no consigues ver dónde está la entrega. Tú no consigues oír las instrucciones de dónde ir a buscar. Estás tan ocupado hablando que no percibes las respuestas. El silencio abre tus ojos espirituales. El silencio destapa tus oídos intuitivos. El silencio permite que tú finalmente recibas lo que siempre estuvo disponible. En 1927, Florence hizo un descubrimiento que la sorprendió. Ella estaba trabajando con un grupo de 12 mujeres. Todas practicaban la práctica sagrada del silencio,
simultáneamente, todas a las 7 de la mañana, todas por 7 minutos, todas durante 7 días. Los resultados fueron extraordinarios, no apenas individualmente, sino colectivamente. Florence percibió que cuando varias personas hacen silencio al mismo tiempo, algo se amplifica, como si los silencios se conectasen, como si creasen un campo de receptividad compartido. De las 12 mujeres, 11 tuvieron manifestaciones significativas en los primeros 14 días. La única que no tuvo resultado fue una mujer que admitió haber faltado 2 días a la práctica sagrada. Florence llamó a este fenómeno el silencio colectivo amplificado. Ella creía que cuando múltiples personas entran en silencio simultáneamente, crean una especie de portal energético, un espacio donde la voz del alma fluye más fácilmente, donde las respuestas llegan más claramente. Fue por eso que Florence estableció las 7 de la mañana como horario fijo. No solo por las cualidades energéticas de esa hora, sino porque creaba una sincronicidad. Todos los practicantes de la práctica sagrada entraban en silencio al mismo tiempo. Todos contribuían a ese campo de receptividad colectiva. Tú puedes estar practicando el silencio solo en tu cuarto, pero si otras personas están haciendo lo mismo, en el mismo horario, existe una conexión invisible, una amplificación que tal vez no percibas conscientemente, pero que potencializa tus resultados. Pero aquí viene la parte que pocos conocen, el error que destruye el poder del silencio. Florence descubrió que existe una forma de hacer silencio, que no solo no funciona, sino que puede hasta empeorar las cosas. Y la mayoría de las personas comete ese error sin percibirlo. El error es hacer silencio con expectativa ansiosa. Sentarse en silencio esperando oír una voz. Quedarse en silencio contando los minutos para que acabe. Hacer silencio mientras mentalmente preguntas ¿cuándo viene la manifestación? Ese tipo de silencio no es silencio. Es apenas una forma más sutil de ansiedad. Y la ansiedad, Florence siempre enseñó, repele la manifestación. El silencio verdadero no espera nada. El silencio verdadero no busca nada. El silencio verdadero es completo en sí mismo. Florence lo comparaba con la diferencia entre un lago agitado y un lago calmo. Cuando el lago está agitado, no consigues ver tu reflejo. Las olas distorsionan todo. Pero cuando el lago está perfectamente calmo, se torna un espejo perfecto. Tú ves la realidad claramente. Si tú haces silencio con expectativa, estás tirando piedras al lago. Cada pensamiento de cuándo va a manifestarse es una piedra. Cada verificación mental de ¿lo estoy haciendo bien? Es una piedra. Cada ansiedad sobre ¿será que va a funcionar? Es una piedra. El lago nunca queda calmo. El espejo nunca se forma. La claridad nunca llega. Florence enseñó una técnica para evitar ese error. Ella lo llamaba el silencio del no retorno. Cuando tú entras en el silencio, tú haces una declaración interna. Yo no necesito nada de este silencio. Yo no estoy aquí para recibir nada. Yo estoy aquí apenas para estar. Paradójicamente, es cuando tú no necesitas nada. Todo puede venir. Es la misma ley que Florence enseñó sobre la manifestación en general. Cuando tú estás desesperado por algo, tú lo repeles. Cuando tú estás en paz, sin eso, tú lo atraes. El silencio funciona de la misma forma. Guadalupe, aquella primera alumna que mencioné, casi comete ese error. En los primeros días, ella hacía silencio pensando, dame la respuesta, dame la respuesta, dame la respuesta. Y nada venía. Fue solo cuando ella desistió de esperar respuestas
que las respuestas comenzaron a venir. Florence documentó ese patrón repetidamente. Las personas que entraban en el silencio sin expectativas eran las que más recibían. Las personas que entraban en el silencio esperando milagros eran las que menos recibían. La ley del silencio era la ley del desapego, aplicada de forma aún más profunda. Ahora necesito contarte sobre un descubrimiento que Florence hizo casi por accidente. Un descubrimiento que transformó la práctica sagrada del silencio en algo aún más poderoso. En 1929, Florence estaba trabajando con una mujer llamada Elena. Elena era diferente de los otros alumnos. Ella no tenía problemas financieros. No estaba enferma. Su matrimonio era feliz. Elena vino hasta Florence con una queja diferente. Ella se sentía vacía. No era depresión. No era tristeza. Era algo más sutil. Una sensación de que estaba viviendo la vida de otra persona. De que algo esencial estaba faltando. De que ella tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada. Florence reconoció inmediatamente el problema. Elena estaba desconectada de su propia alma. Puede parecer extraño, pero Florence veía eso constantemente. Personas que pasaron tanto tiempo viviendo para los otros, atendiendo expectativas, cumpliendo obligaciones, que perdieron contacto con quien realmente eran. Personas que no sabían más lo que querían, porque hacía tanto tiempo que no preguntaban. Florence enseñó a Elena la práctica sagrada del silencio, pero con una modificación crucial. En los últimos 2 minutos del silencio, Elena debería hacer una única pregunta interna. ¿Quién soy yo? No era una pregunta filosófica. No era para ser respondida intelectualmente. Era una pregunta para ser sentida. Una pregunta para abrir espacio para que la respuesta emergiera del silencio. Elena practicó por 7 días. Y en el 7º día, algo sucedió que la dejó en lágrimas. Durante el silencio, Elena se vio como una niña. Tenía 7 años, estaba dibujando y estaba completamente feliz, completamente absorbida, completamente ella misma. Elena había olvidado que adoraba dibujar. Había olvidado que cuando niña pasaba horas creando mundos en el papel. Había olvidado porque los adultos dijeron que arte no daba dinero, que ella necesitaba ser práctica, que dibujar era pérdida de tiempo. Elena tenía 52 años. No dibujaba hacía más de 40 años. Y en el silencio del 7º día, su alma finalmente consiguió recordarle quién ella realmente era. Elena comenzó a dibujar nuevamente en aquella misma semana. Al comienzo, apenas como hobby, apenas algunos minutos por día, pero algo comenzó a cambiar en ella. El vacío comenzó a ser llenado. La sensación de vivir la vida de otra persona comenzó a desaparecer. 1 año después, Elena estaba vendiendo sus ilustraciones. No porque necesitaba el dinero, sino porque su arte tocaba a las personas y compartir su arte se había tornado una extensión de quién ella era. Florence dijo que el caso de Elena reveló algo fundamental. El silencio no sirve apenas para oír orientaciones sobre qué hacer. El silencio sirve para recordar quién tú eres. Y cuando tú recuerdas quién tú eres, la manifestación se torna casi automática. Porque tú paras de intentar manifestar cosas que no son realmente tuyas. Tú paras de perseguir sueños que otros plantaron en ti. Tú comienzas a atraer lo que realmente pertenece a tu esencia. ¿Recuerdas lo que hablé sobre Guadalupe? ¿Aquella mujer que hacía afirmación poderosa compulsivamente? Florence descubrió más tarde que Guadalupe estaba haciendo afirmación poderosa, prosperidad financiera. Pero su verdadero deseo era otro. Guadalupe quería ser escritora.
Quería crear historias, quería tocar a las personas con palabras, pero en algún momento, Guadalupe decidió que ser escritora no era práctico, que ella necesitaba dinero, que debía enfocarse en la prosperidad material. Así que pasó años decretando algo que realmente no era suyo. El silencio le reveló esta verdad a Guadalupe. Y cuando finalmente comenzó a escribir, cuando finalmente honró quién realmente era, la prosperidad financiera llegó como consecuencia natural. No porque lo decretara, sino porque estaba alineada. Ese es el poder oculto del silencio que pocos comprenden. El silencio no solo abre canales a la voz del alma. El silencio te reconecta con tu verdad. Y cuando estás conectado con tu verdad, el universo conspira a tu favor de formas que ni siquiera imaginabas posibles, como cuando le pedimos un milagro a la Virgen. Pero aún no te he contado sobre la mayor prueba que el silencio puede traer. Y si no sabes esto antes de comenzar, podrías rendirte exactamente en el momento en que deberías continuar. Florence lo llamaba la resistencia del tercer día. Casi todas las personas que practican la práctica sagrada del silencio experimentan un fenómeno extraño en el tercer día. Todo parece empeorar. La mente se agita más, los pensamientos negativos se intensifican. La voluntad de rendirse se vuelve casi irresistible. Florence explicaba que esto no era una señal de que el silencio no estaba funcionando. Era una señal de que el silencio estaba funcionando muy bien. Piénsalo así. Cuando comienzas a limpiar una casa muy sucia, el desorden parece empeorar antes de mejorar. Mueves los muebles y ves la suciedad que estaba escondida debajo. Abres los armarios y encuentras cosas que habías olvidado. El proceso de limpieza saca a la luz lo que estaba oculto. El silencio hace lo mismo con tu mente. En los primeros días, solo estás comenzando a mover los muebles mentales. En el tercer día, toda la suciedad que estaba escondida comienza a aparecer. Todos los miedos que sofocabas con afirmaciones poderosas. Todas las creencias limitantes que ignorabas. Todos los pensamientos que fingías no tener. La mayoría de las personas se rinden en el tercer día pensando que el silencio está haciendo daño. En realidad, el silencio está haciendo exactamente lo que debería hacer. Está revelando lo que necesita ser sanado. Si persistes más allá del tercer día, algo cambia. Es como si la tormenta pasara. Los pensamientos comienzan a calmarse. La mente comienza a aquietarse genuinamente. Y es en ese espacio de quietud verdadera que la magia ocurre, donde la Virgen te revela el camino. Florence tenía un alumno llamado Tomás, que casi se rindió en el tercer día. Tomás era un hombre de negocios exitoso. Tenía control sobre todo en su vida. O al menos pensaba que lo tenía. En el tercer día de silencio, Tomás fue inundado por recuerdos de la infancia. Recuerdos de su padre, diciéndole que nunca sería nada. Recuerdos de humillaciones en la escuela. Recuerdos de momentos en que se sintió completamente impotente. Tomás no pensaba en esas cosas hace décadas. Había construido una vida de éxito exactamente para probar que aquellos recuerdos estaban equivocados. Había enterrado todo tan profundo que pensaba que ya no existía. El silencio desenterró todo. Tomás quiso parar inmediatamente. Quiso volver a decretar, a ocuparse, a hacer cualquier cosa que sofocara aquellos recuerdos otra vez. Pero Florence lo convenció de continuar. En el quinto día, algo cambió. Tomás ya no estaba huyendo de los recuerdos. Estaba mirándolos. Y al mirar, se dio cuenta de que ya no tenían poder sobre él. Eran solo recuerdos. Eventos del pasado que no definían quién era ahora. En el séptimo día,
Tomás experimentó una ligereza que no sentía desde niño. Era como si un peso que ni siquiera sabía que cargaba hubiera sido removido. Y en las semanas siguientes, Tomás se dio cuenta de que su forma de hacer negocios había cambiado. Él ya no estaba tratando de probar nada a nadie. Estaba simplemente haciendo lo que le gustaba. Y los resultados, paradójicamente, mejoraron. Florence documentó casos similares repetidamente. El silencio no era solo una técnica de manifestación, era una técnica de sanación. Y la sanación que sucedía en el silencio creaba un terreno fértil donde todas las otras técnicas funcionaban mejor. Un terreno bendecido por la Virgen. Ahora déjame enseñarte exactamente cómo practicar la práctica sagrada del silencio, de la forma en que Florence enseñó. Primero, vas a elegir un lugar. No necesita ser un lugar especial. Puede ser tu habitación, puede ser una silla en la sala. Lo importante es que sea un lugar donde no serás interrumpido por 7 minutos. Avisa a las personas de la casa si es necesario. Pon el teléfono en silencio. Segundo, vas a sentarte, no te acuestes, siéntate, con la columna razonablemente recta, pero sin rigidez, cómodo, pero alerta. Puedes sentarte en una silla con los pies en el suelo. Puedes sentarte en el suelo si prefieres. Lo importante es no quedar en una posición que induzca al sueño. Tercero, vas a poner un temporizador para 7 minutos. Esto es importante. No debes estar verificando el reloj durante el silencio. El temporizador te libera de esa preocupación. Cuando suene, sabes que acabó. Cuarto, vas a cerrar los ojos y respirar normalmente. No necesitas hacer ninguna respiración especial. No necesitas contar respiraciones. Apenas respira naturalmente. Quinto, y aquí está lo más importante, no vas a hacer nada, no vas a decretar, no vas a afirmar, no vas a visualizar, no vas a meditar, no vas a intentar vaciar la mente, no vas a intentar alcanzar ningún estado especial. Vas a apenas sentarte, apenas estar, apenas existir en aquel momento, en presencia de la Virgen. Pensamientos van a surgir, déjalos surgir. No luches contra ellos, no intentes alejarlos, tampoco te apegues a ellos. Simplemente observa, como si estuvieras sentado en la orilla de un río observando el agua pasar. Los pensamientos son el agua. Tú eres la orilla. No necesitas saltar al río. No necesitas parar el río. Apenas observa el río fluir. Eso es el silencio de Florence. No es la ausencia de pensamientos. Es la no identificación con los pensamientos. Es percibir que tú no eres la voz en tu cabeza. Tú eres aquel que observa la voz. Si durante el silencio surge la voz del alma, una intuición clara, regístrala mentalmente. No necesitas actuar inmediatamente. No necesitas ni siquiera pensar mucho sobre ella. Apenas regístrala. Después del silencio, puedes escribir en un cuaderno si quieres. Sexto, cuando el temporizador suene, no saltes inmediatamente. Quédate algunos segundos más. Haz 3 respiraciones lentas. Agradece por el tiempo de silencio. Entonces abre los ojos y vuelve a tu día. Vas a hacer esto todos los días, a las 7 de la mañana. Por 7 días consecutivos, como una ofrenda a la Virgen. Parece simple, y lo es. Pero simple no significa fácil. Vas a enfrentar resistencia. Tu mente va a inventar excusas. Hoy no me da tiempo. Mañana empiezo. Esto probablemente no funciona. Reconoce esas voces por lo que son. La resistencia del ego que no quiere ser observado. Y continúa aún así. Si saltas un día, reinicia desde cero.
La práctica sagrada funciona con 7 días consecutivos. Días alternados no crean el mismo efecto. Ahora, existe una versión avanzada de la práctica que Florence enseñó solo para alumnos más experimentados. Es lo que ella llamaba el silencio del crepúsculo. Además de los 7 minutos a las 7 de la mañana, añade 3 minutos de silencio a las 7 de la noche, espejando el ritual matutino, creando 2 portales de silencio en tu día. Los 3 minutos nocturnos funcionan de forma diferente. Por la mañana, estás abriendo el canal para recibir la guía para el día. Por la noche, estás cerrando el ciclo, agradeciendo por el día, liberando lo que ya no te sirve, preparando el terreno para el día siguiente. Florence relataba que las personas que practicaban ambos silencios tenían resultados significativamente más rápidos. Algunas manifestaciones que normalmente llevarían 2 o 3 semanas sucedían en solo 7 días. ¡Impresionante! Pero Florence advertía que la versión avanzada solo debía ser practicada después de al menos un ciclo completo de 7 días de la práctica sagrada básica. Intentar hacer demasiado pronto generalmente resultaba en el abandono de toda la práctica. Acabas de recibir un conocimiento que Florence mantuvo restringido durante años. Un conocimiento que ella compartió solo con alumnos que ya habían demostrado un compromiso real con la transformación espiritual. Este conocimiento sobre el silencio sagrado permaneció oculto porque Florence sabía que la mayoría de la gente no estaba lista para escuchar que hablar menos podía ser más poderoso que hablar más. ¡Qué profundo! Vivimos en una cultura que valora la acción, el hacer, el hablar. La idea de que el no hacer puede ser más potente va contra todo lo que hemos aprendido. Pero tú estás aquí. Has escuchado hasta este momento. Eso me dice algo sobre ti. Tú no eres como la mayoría de la gente que salta de video en video, de técnica en técnica, sin nunca aplicar nada. Tú eres alguien que reconoce el valor cuando lo encuentra. Alguien que sabe que el conocimiento real exige más que solo consumir. Exige practicar. Así es. Y aquí necesito decirte algo importante. Crear este tipo de contenido. Investigar en los escritos de Florence. Traducir sus enseñanzas a un lenguaje que tenga sentido hoy. Todo esto exige dedicación. Exige horas de estudio. Exige compromiso con la verdad espiritual. Un trabajo de amor. Si este conocimiento sobre el silencio sagrado te tocó de alguna forma, si sentiste que algo aquí realmente puede transformar tu vida, existe una forma de honrarlo. Allí abajo vas a encontrar el botón de Super Thanks. Es una forma de decir que este conocimiento tiene valor para ti, que quieres que se cree más contenido así. Florence enseñó la ley de la circulación. Cuando recibes algo valioso, cuando reconoces ese valor y lo haces circular de vuelta, abres canales para recibir aún más. La energía necesita fluir, necesita circular. Cuando la detienes, se estanca. Cuando la haces circular, se multiplica. El Super Thanks no es solo una contribución económica. Es un acto de fe en la ley de la circulación. Es tú diciéndole al universo que reconoces el valor espiritual cuando lo encuentras. Y el universo siempre responde cuando demuestras ese reconocimiento. Siempre. Ahora déjame contarte lo que va a pasar si realmente practicas la práctica sagrada del silencio en los próximos 7 días. Los días 1 y 2 parecerán extraños. Tu mente estará agitada. Te preguntarás si lo estás haciendo bien. Te preguntarás si estás perdiendo el tiempo. Esto es normal. Continúa. El día 3 será el más difícil. La resistencia del tercer día de la que te hablé. Pensamientos intensos. Ganas de rendirte. Recuerdos emergiendo. Continúa. Como diría la Virgen de Guadalupe, que nada te espante, que nada te turbe.
Los días 4 y 5, algo empieza a cambiar. La agitación disminuye. Momentos de quietud real comienzan a aparecer. Empiezas a percibir una diferencia sutil en tu forma de pensar durante el resto del día. Continúa. Los días 6 y 7, entras en un espacio diferente. El silencio empieza a sentirse natural. Y es en ese espacio donde las voces del alma surgen, donde las respuestas llegan, donde la claridad aparece, la magia sucede. No puedo prometerte exactamente lo que vas a manifestar. Cada persona es única, cada situación es diferente. Pero puedo decirte lo que Florence documentó en décadas de práctica. De las personas que siguieron la práctica sagrada correctamente, más del 90% reportaron alguna forma de manifestación significativa en las 3 semanas siguientes. Algunas fueron económicas, algunas fueron relacionales, algunas fueron de salud, algunas fueron de claridad sobre su propósito de vida. Así es. El silencio no manifiesta lo que quieres. El silencio te conecta con lo que es realmente tuyo. Y cuando te conectas con lo que es realmente tuyo, la manifestación es solo una consecuencia natural. ¡Qué gran verdad! Florence pasó los últimos años de su vida practicando más silencio que nunca. Ella, que había pasado décadas enseñando sobre el poder de las palabras, descubrió que el mayor poder estaba en el espacio entre las palabras. Al final, Florence dijo algo que sus alumnos nunca olvidaron. Ella dijo que pasó toda su vida enseñando a la gente a hablar con Dios. Pero solo en el silencio finalmente aprendió a escuchar. ¡Qué lección de humildad! Te conté sobre Guadalupe, que se quedó en silencio y escuchó la voz del alma para llamar a su prima. Te conté sobre Ricardo, que se quedó en silencio y recordó a su antiguo socio de negocios. Te conté sobre Sofía, que se quedó en silencio y reencontró su esencia de artista. Te conté sobre Javier, que se quedó en silencio y sanó heridas de décadas. Todas estas personas tenían una cosa en común. Estaban dispuestas a dejar de hablar y empezar a escuchar. ¿Y tú? La pregunta que queda es, ¿estás dispuesto? Mañana a las 7 de la mañana hay un encuentro marcado. Un encuentro entre tú y el silencio. Un encuentro que puede cambiarlo todo. Puedes ignorar ese encuentro. Puedes cerrar este video y continuar con tu vida normal. Continuar decretando. Continuar afirmando. Continuar hablando. O puedes honrar ese encuentro. Puedes sentarte en silencio por 7 minutos. Puedes darle una oportunidad al universo de finalmente hablarte. Es tu decisión. Florence decía que el universo siempre está intentando guiarnos, siempre enviando señales, siempre ofreciendo respuestas. El problema es que estamos demasiado ruidosos para escuchar. Cuánto sabia era ella. 7 minutos de silencio. 7 días consecutivos. Es todo lo que necesitas para descubrir si esto funciona para ti. Ahora yo quiero saber de ti. En los comentarios, cuéntame. ¿Vas a empezar la práctica sagrada del silencio mañana a las 7 de la mañana? Si tu respuesta es sí, escribe silencio sagrado en los comentarios. Esto no es solo un comentario, es un compromiso público. Florence enseñó que cuando declaras algo públicamente, el poder de esa declaración se multiplica. Así es el poder de la palabra. Cuando escribes silencio sagrado, estás haciendo un pacto contigo mismo. Y te estás conectando con todas las otras personas que están haciendo el mismo pacto. ¿Recuerdas el silencio colectivo amplificado? Cuando sabes que otros están practicando contigo, el campo de receptividad se expande. Juntos, somos más fuertes. Y si ya practicas alguna forma de silencio o meditación, cuéntame tu experiencia. ¿Qué has percibido cuando finalmente dejaste de hablar con el universo
¿Y empezaste a escuchar? Comparte tu sabiduría. La respuesta que buscas podría estar a tan solo 7 minutos de silencio. Sí, 7 minutos. Florence Scovel Shinn dedicó 19 años de su vida a enseñarnos el poder inmenso de las palabras, a cómo usar cada afirmación poderosa como una herramienta divina. Pero su legado más grande quizás sea haber descubierto que existe algo aún más poderoso, algo que lo trasciende todo, el poder del silencio, ese espacio sagrado donde nos encontramos con la divinidad, donde escuchamos la voz del alma, la guía de la Virgen. 7 minutos, 7 de la mañana, 7 días. Está consumado, porque en el silencio encontramos la paz que tanto anhelamos, la claridad para ver el camino, la fuerza para seguir adelante y la fe inquebrantable.